Mismo aeropuerto, misma hora, mismo destino. Una fila pasa en 3 minutos, la otra lleva más de 1 hora sin moverse. Lo más impactante es que la fila atascada pertenece a personas de la segunda economía más grande del mundo, y la que fluye sin problemas es la de un país que muchos consideran inferior. Esta historia va a cambiar por completo tu forma de entender qué significa realmente el poder de una nación. Porque lo que presencié ese día destruyó todo lo que creía saber sobre el prestigio, el dinero y la influencia. Mi nombre es Jiang Minhu. Trabajo en el sector financiero en Cantón, China. Los viajes internacionales eran mi pan de cada día. Nueva York, Londres, Singapur. Casi no tengo recuerdos de haber esperado mucho en un aeropuerto. El dinero y el estatus siempre me abrían camino. Un boleto en clase ejecutiva, un traje de alta costura y confianza en mí mismo. Con eso bastaba. Pensé que sería igual cuando llegué a la zona de migración del aeropuerto de Zúrich, Suiza, el lugar más ordenado del mundo, el país de los bancos, los relojes y la precisión. Pero la fila se detuvo. Había un silencio excesivo. Solo se sentía tensión en el aire y el segundero del reloj moviéndose. Me quedé parado mirando al frente. Había una fila de personas con pasaportes chinos, y todos tenían una expresión similar de frustración contenida. Entonces miré la fila de al lado. Personas sosteniendo pasaportes mexicanos. Las preguntas del oficial eran breves, las respuestas tranquilas. En cuestión de minutos, ya estaban cruzando el control. 1, 2, 3 personas seguían pasando. Nuestra fila casi no se movía. Para ser honesto, comparado con México, siempre creí que nosotros estábamos por encima en todos los aspectos. Tamaño de la población, tamaño del mercado, velocidad de crecimiento económico, influencia global. Pensaba que México era un país simpático, pero en un nivel fundamentalmente distinto al nuestro. Por eso consideraba natural que China fuera más respetada en el escenario internacional. No imaginé que habría tal diferencia en un lugar como este. Pero ahí estaba. Cada persona de nuestra fila tardaba más de 10 minutos. El oficial revisaba documentos, miraba la pantalla, volvía a preguntar. El proceso se repetía una y otra vez. Los mexicanos de la fila de al lado ya habían avanzado más de la mitad. No se apresuraban ni protestaban. Simplemente esperaban con calma. Cuando llegaba su turno, entregaban documentos, respondían con frases cortas. El oficial asentía. Sellaba el pasaporte y listo. Todo el intercambio no tomaba ni 3 minutos. Observé a un hombre mexicano acercarse al mostrador. Tenía los documentos listos en la mano. Los entregó de inmediato. No hubo palabras innecesarias. El oficial recibió el pasaporte, verificó la pantalla, asintió y estampó el sello sobre el escudo del águila. Proceso completo en menos de 3 minutos. Aquí es donde algo empezó a cambiar dentro de mí. Saqué mi pasaporte del bolsillo. Portada roja. República Popular China. El país con más población del mundo. Segundo en economía. Pero entonces, ¿por qué aquí el trato era tan distinto? Con el paso del tiempo, las caras de nuestra fila cambiaron. Al principio fue desconcierto. Luego molestia. Poco a poco se convirtió en ira. Un hombre frente a mí puso su costoso maletín Louis Vuitton en el suelo. Parecía que su orgullo pesaba más que el maletín. La gente vestía trajes a la medida, relojes caros, artículos de lujo. Empresarios, financieros, inversionistas, gente que recorre el mundo. Pero aquí nada de eso tenía sentido. Mientras tanto observé a una familia mexicana.
El padre organizaba los documentos con calma. Pasaportes, confirmación de hotel, boletos de regreso. Todo a la mano. El niño llevaba una mochila y esperaba en silencio entre sus padres. Sin berrinche, sin impaciencia, solo esperando su turno como si fuera lo más natural del mundo. Una joven mexicana se acercó al mostrador. Solo llevaba una mochila. No vestía ropa de marca ni lujos. Era una viajera común. El oficial preguntó motivo de visita. Turismo. ¿Cuántos días? 5. ¿Tiene reserva? Sí, aquí está. Mostró su teléfono con la confirmación. El oficial asintió y selló. Todo en menos de 2 minutos. Recordé de golpe una frase que alguien me dijo una vez. El pasaporte no es solo una identificación. Es el resumen del tiempo acumulado por una nación. Un registro de confianza. Hasta entonces no creía en esas palabras. Pensaba que lo importante era el dinero, el estatus y la influencia. Pero frente a mis ojos, esas palabras estaban cobrando vida. Las quejas en nuestra fila estallaron. Alguien dio un paso al frente. Un hombre de unos 50 años. Traje a la medida. Reloj que parecía costar una fortuna. Se acercó al mostrador con pasos grandes y comenzó a reclamar. Dijo que éramos personas importantes. Preguntó si sabían el peso que tiene China en la economía mundial. Enfatizó que sin nosotros, el mercado global no giraría. Preguntó gracias a quién subían las ventas de las marcas de lujo suizas. Cuestionó cuánto capital chino había depositado en los bancos suizos. La lógica era clara. Era la lógica de que el cliente que gasta dinero es el rey. Aplausos estallaron a su alrededor. Hubo asentimientos y el murmullo creció. Alguien incluso aplaudió. Era el alivio de que finalmente alguien representara nuestra voz. En un rincón de mi mente, yo también me sentí movido por esa lógica. Es cierto, venimos de un gran país. 1.400 millones de habitantes. La segunda economía mundial. Número 1 en exportaciones. En números éramos gigantes. Pero la expresión del oficial no cambió. Abrió la boca tranquilamente. Mencionó el reglamento. Habló de los registros. Explicó el procedimiento. No había emoción. No había juicio. Simplemente el sistema funcionando. La cara del hombre se puso roja. Alzó más la voz. Los gritos de la gente eran más fuertes que cualquier explicación. Y entonces se abrió una puerta. Entró la policía. 4 oficiales con uniformes y radios. Caminaron lentamente. Expresiones serenas pero miradas afiladas. El alboroto se detuvo por un momento. Uno de los policías levantó la mano haciendo señal de silencio. Mantengan el orden. Regresen a la fila. De lo contrario tomaremos medidas. Pero esas palabras fueron leña al fuego. El hombre dio un paso al frente. Apuntó con el dedo al policía. Preguntó qué habían hecho mal. Dijo que solo exigían un trato justo. El policía repitió sin cambiar expresión que regresara a la fila. Última advertencia. El hombre rió con burla y dio un paso más. El policía se movió rápido. En un instante sujetó su brazo. El hombre gritó mientras lo arrastraban hacia un lado. «Esto es violencia. Informaré a mi gobierno». Pero el policía no respondió. Simplemente lo sacó de la sala de migración. La puerta se cerró. Silencio total. Nadie hablaba. Nadie se movía. Todos bajaron la cabeza o miraban sus celulares. Los 4 policías seguían ahí parados. No se movían, pero su sola presencia era suficiente presión. Sentí que se me helaba el cuerpo. Perdimos completamente.
El tamaño de la economía, la población, el poder adquisitivo, nada tenía sentido aquí. Las reglas lo eran todo, y nosotros las habíamos roto. Miré la fila de al lado. Los mexicanos seguían pasando en silencio, como si no hubiera pasado nada. Un hombre mexicano miró de reojo hacia la policía mientras cruzaba el control. Su expresión era indiferente, como si hubiera anticipado que eso pasaría. Ellos ya lo sabían. Finalmente llegó mi turno. El oficial no me miró mucho. Miró la pantalla. Entregué mi pasaporte. Me temblaba la mano, pero traté de no demostrarlo. Comenzaron las preguntas. Motivo de visita. Negocios. Tiempo de estancia. 3 días. Alojamiento. Mostré la confirmación. El oficial no asintió. Solo pasó a la siguiente pregunta. Boleto de regreso. Saqué mi celular. Mis dedos presionaban el lugar equivocado por los nervios. Finalmente encontré el boleto. Las preguntas continuaron. Nombre de la empresa. Dirección. El tiempo pasaba lento. Sentía las miradas clavándose en mi espalda. El oficial revisó los sellos de entradas anteriores. Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Japón. Mi pasaporte estaba lleno de sellos. Se detuvo en una página. No sabía por qué, pero intuí que esa pausa no era buena señal. Miró la pantalla. Y el pasaporte. Y de nuevo la pantalla. Los segundos se sentían eternos. Finalmente levantó el sello. El sonido fue claro y firme. Aprobado. 10 minutos. No fue mucho tiempo, pero la emoción de ese momento perduró. Pasé el control y me dirigí a la salida con las piernas débiles. Al mirar atrás, nuestra fila seguía larga. Las expresiones seguían siendo de agotamiento. Y entonces lo vi. La familia mexicana caminaba hacia la salida, el padre tomando la mano del niño, la madre jalando una maleta, sin prisa, sin mirar a su alrededor, simplemente caminando con naturalidad. El niño preguntó algo y el padre se inclinó para responder. El niño asintió y siguió caminando mirando al frente. Era una escena ordinaria, pero en esa normalidad había algo extraordinario. No armaron escándalo. No protestaron. No exigieron. Confiaron en el sistema y el sistema los dejó pasar. La tranquilidad de no tener que pelear. La tranquilidad de poder confiar en su pasaporte. La tranquilidad de saber que las reglas los protegerían. En esa escena, sentí por primera vez la emoción del respeto genuino. No fue una declaración, fue un reconocimiento. Eran diferentes en calidad, no en tamaño. En confianza, no en volumen de voz. En demostración, no en exigencia. Recordé los números. PIB de China, 18 billones de dólares. PIB de México, 1.5 billones. Población de China, 1.400 millones. Población de México, 130 millones. Exportaciones de China, 3 billones. Exportaciones de México, 600.000 millones. En todos los aspectos éramos más grandes. 10 veces, 20 veces, a veces más. Pero ellos pasaban en 3 minutos y nosotros tardábamos 10. Porque había algo que los números no decían. Tasa de confianza. Tasa de cumplimiento de normas migratorias. Historial de comportamiento en el extranjero. Estadísticas invisibles que estaban funcionando en ese momento. México, aunque económicamente más pequeño, gozaba de un nivel de confianza diplomática que nosotros no teníamos. Su pasaporte hablaba por ellos, sin necesidad de alzar la voz. Cumplimos las reglas. Somos confiables. No causamos problemas.
Ese mensaje se transmitía en un lenguaje invisible que ningún grito podía replicar. La gente con pasaporte mexicano no peleaba, no daba explicaciones, ni protestaba. Su pasaporte decía todo lo que necesitaba decir. Y eso es algo que no se compra con dinero. Desde la ventana del hotel, mirando la vista nocturna de Zúrich, tomé una decisión. Una ciudad silenciosa y ordenada. Calles limpias, semáforos funcionando con exactitud, gente respetando las reglas. Esta ciudad no se hizo así de la noche a la mañana. Es un paisaje creado por la acumulación de décadas de hábitos heredados de generación en generación. Dejaría de apoyarme en la frase «gran país». Los números no nos hicieron confiables en ese aeropuerto. La confianza no se exige, se construye. No se crea de la noche a la mañana. Se forma con las acciones acumuladas de millones de personas a lo largo de décadas. Que cada persona cumpla las reglas, mantenga sus promesas y no cause problemas. Esa repetición construye la confianza de una nación. El poder del pasaporte no se reclama, se demuestra. Quiero ser recordado como una persona que respeta el tiempo, cumple sus promesas y sigue las reglas. No como alguien que viene de un país grande, sino como una persona confiable. Eso es lo que aprendí en la larga fila del aeropuerto de Zúrich. Viendo la imagen serena de los mexicanos, descubrí que la calidad es más fuerte que el tamaño, la confianza más poderosa que la voz, y la demostración más valiosa que el reclamo. Guardé mi pasaporte en la maleta. Algún día este pasaporte también será confiable. Para ese día empezaré desde hoy, porque al final, el prestigio de una nación no se mide en billones de dólares. Se mide en los 3 minutos que tarda un oficial en sellar tu pasaporte con total tranquilidad.